La canción que escuchamos, Camino Viejo, muy nostálgica, recuerda esa época de la escuela, de la maestra. Sí, me recuerda a mi primera escuelita en el Caney y me recuerda toda la labor que hice en la Escuela de la Humareda, porque son las personas que más llevo en mi corazón como educadora, mis campesinos. La escuela se llamaba Escuela Rural La Verde. Escuela Rural La Verde, y cuando ya la íbamos a inaugurar yo no le veía sentido a ese nombre. Me fui para la Secretaría de Educación y les propuse y llevé una petición por escrito firmada por los padres de familia que yo quería homenajear a una profesora de 43 años en Salgar, hija de Salgar, que me parecía que merecía que esa escuela tuviera ese nombre. Y me dijeron, no se puede hacer ese homenaje porque ella todavía está viva. Yo les dije, bueno, si no se puede, pues que se siga llamando como está. Y ellos tratando de meterme un nombre de un político y yo que no. Hasta que al fin me aceptaron el nombre y tuvimos la dicha de hacerle un homenaje en vida, que todavía tengo por ahí mis documentos cuando inauguramos la escuela. Sí. ¿Cómo fue la historia de Ana Restrepo? La señorita Ana Restrepo es tía de Silvio Vélez, hermana de la mamá de Silvio Vélez, es de familia salgareña. Y ella inició su trabajo cuando eran los finqueros los que pagaban en las zonas rurales. O sea, 4 o 5 finqueros se unían, como en esa época había tanto trabajador y tanto niño, ellos pagaban la maestra. Así se inició ella en la escuela, en la Siberia, en el cañón de la Siberia. Y también tuvo que ver con esa zona de la Humareda. Por eso yo quería que la escuela llevara ese nombre. Ana Restrepo. Después ella fue profesora oficial y fue la primera directora de la escuela que funciona hoy, donde es la administración municipal, que fue la primera escuela urbana de niñas que tuvo Salgar. Qué bonita historia. Cuando estaba haciendo el guión con doña Falira, yo le decía, la escuela se llama Ana Restrepo, pero debería llamarse Falira Londoño por todo lo que usted hizo por la escuela. No, yo me sentía muy contenta haciendo la alusión a ella, porque me lleva muchos años yo me retiré cuando ya tenía mi edad para retirarme. Dije yo, no, la gente joven necesita trabajo. En cambio ella fue profesora 43 años. Bastante. Después de que realizó todo ese proceso en la Escuela de la Humareda, que ayudó a construir la escuela, que aportó tanto a lo social y a lo educativo de la comunidad, nunca volvió a la escuela doña Falira. A ver, sentía tanta nostalgia y había dejado una escuela tan organizada con los 5 años de primaria, porque toda esa zona, los niños de esa zona, los primeros que lograron llegar al hogar juvenil para hacer su bachillerato fueron de ahí, de esa escuela. Las escuelas rurales normalmente tenían primero y segundo de primaria. En esta logramos dejar los 5 años de primaria, 3 profesoras, y luego los acomodábamos en el hogar juvenil, o sea, el empalme lo hacíamos nosotras. Entonces, no sé, sentí como guayabo, como en los años 90 se perdió el archivo, cuando averigüé por el archivo, porque yo había dejado un historial muy completo, fotográfico, porque me ha gustado mucho la fotografía. Entonces sentí como esa nostalgia. Una profesora que todavía está allá me decía, Falira, yo no encontré siquiera el historial, yo no encontré nada. Entonces como que no volví a sentir esa alegría de regresar, sinceramente no. Si algún día regresa, se para en el patio, observa la construcción, ¿qué podría sentir ahí doña Falira Londoño? De pronto sería muy severa en mirar si la conservan como la dejé o si encuentro ruinas, no sé, porque no pregunto. Sí, le temo a eso. Sinceramente sí, porque yo me entregué en alma y vida a ese personal, a esos campesinos, y me encuentro ya gente de edad y todavía me reconocen y todavía se alegran. O sea que yo siento que sí hice una labor que valió la pena. Una de las educadoras más importantes, si no la más importante, que ha tenido esta comunidad. Doña Falira es esposa de don Wilson Vélez ya por 51 años. Sí, bastante. ¿Cómo es Wilson con usted? Cuéntenos un poquitico de don Wilson. A ver, es una persona muy responsable, muy buen papá, con problemas como se tienen en todas las parejas, pero yo nunca le dije no a nada. O sea, para mí eso de que no se puede, eso no existe. No existe. Y muy perseverante, y eso me ha ayudado a salir adelante, a tener mi familia unida, mis hijos todos profesionales. Me siento feliz. Para mí la satisfacción más grande es saber que los voy a dejar unidos y preparados. ¿Cómo lo conoció?
Muy sencillo. Nosotros desde los balcones no veíamos la hora de terminar, de hacer los aseos y tomarnos un periquito en el Pilsen. Era un bar donde llegábamos todas. La música excelente, entonces él nos atendía muy bien. Y de pronto empecé como gustándole, no sé. La si conquistó todavía. con la música, las canciones. Con la música y con la atención. Pero era el sitio preferido por todas, sin necesidad de estar mezcladas con los borrachos, porque los borrachos pues estaban en su bar. Era como un sitio para relajarnos todas las tardes. Ahí lo conocí. Doña Falira, después de haber terminado esa etapa tan bonita como educadora, se ha dedicado, digamos, a darse también un poquitico de gusto, porque hay Sí. cosas que fortalecen el alma, el espíritu, y que uno tiene también su inclinación. Digamos que el hobby en estos momentos de Doña Falira es conocer culturas. Sí. ¿Qué culturas ha podido conocer? Enumerarle países. ¿O Dios. necesitaríamos otro programa para eso? Sí, yo creo. Pero a ver, básicamente, al educar los hijos, yo pienso que uno no debe dejar dinero. Ya eso es muy secundario. Siempre hago mis ahorros durante el año, le doy mucha importancia a mi país, creo que me lo conozco casi completo. Tenemos unos sitios espectaculares que ningún otro país, no tenemos que envidiárselo a nadie, pero desafortunadamente nosotros tenemos el turismo muy descuidado. No se concibe que, por ejemplo, uno visite la región de la Macarena, vaya a mirar el río Caño Cristales, que es único en el mundo, y que solo encuentre peruanos, europeos, muy poco colombianos. Entonces, a mí eso me duele demasiado. Y tenemos una riqueza natural muy grande. No, tenemos un país exuberante, con riqueza en fauna, en flora, en aguas, en minería, pisos térmicos, todos los climas. Tenemos un país especial. Mientras más salgo al exterior, más admiro a Colombia. Solo que muy mal administrada y con mucha corrupción. Mercedes Sosa nos regala Gracias a la Vida. A ver, cuando yo estuve en la Argentina la primera vez, porque he ido 2 veces, fui a un espectáculo folclórico allá. Y hubo una presentación de claro que yo ya lo conocía, ya lo había escuchado. Y me parece que es lo más lindo que uno puede hacer, agradecer. Por la vida, por los ojos, por Por poder todo, caminar. por el paisaje, por lo que tiene y por lo que le hace falta. Se debe agradecer. Yo soy una persona profundamente grata y yo pienso que el peor pecado que una persona puede cometer es ser ingrato con el que le ha servido. Estas culturas argentinas y esas músicas de algunos países, por ejemplo en Argentina la samba, o esta música social, cuando está sonando en algún lugar, siempre hay respeto hacia ella. Sí. Ojalá en Colombia tuviésemos el mismo respeto con el bambuco, con el pasillo, con la guabina. A ver, yo en las culturas que he conocido países donde se le da mucha importancia al folclore y a la música ancestral. Nosotros lo hemos descuidado, desafortunadamente. Pero es muy linda. Sí. Es muy linda. Me ha gustado que en este pueblito se le ha dado impulso a eso. Aquí no se ha descuidado el folclore. Puede que darles música moderna, pero también les enseñan a bailar un bambuco. Claro. Entonces, yo creo que nosotros no estamos tan mal en este pueblo. A mí también me tocó una época en la escuela que el timbre para salir al descanso era Era Pueblito música. Viejo. Era música. Yo recuerdo que era ese. Nosotros también lo hacíamos. Yo trabajé 20 años en Itagüí con preescolares, una época muy dura porque no había infraestructura para esos niños, no había materiales, pero Itagüí en cuestión de educación toda la vida ha tenido fama. Entonces nos organizó talleres, nos envió al Politécnico, nos dio capacitación, o sea que pudimos trabajar como maestros estrella de preescolar. Yo trabajé en preescolar 20 años hasta que terminé. Doña Falira, de esos lugares que usted ha podido conocer del mundo, de esos países, de esas culturas, de esas tradiciones, si a usted le dicen arme un país perfecto para usted con cada cosita de cada cultura, ¿cómo lo armaría? ¿Qué traería de otros? Sí. A ver, de España me traería la organización turística y la infraestructura porque es perfecta. De México me traería ese respeto supremo que tienen por las culturas ancestrales, por los indígenas. Uno llega a México a hacer un recorrido completo
y uno encuentra que los guías son indígenas, las cooperativas artesanales son indígenas y se respetan mucho entre ellos como asociaciones, tienen sus asociaciones y hay mucho respeto por el indígena. De la Patagonia, de la parte austral de Chile y Argentina, le bregaría meter a Colombia el respeto por los parques, por los páramos que tenemos tan lindos, por las zonas que no se debieran estar involucrando con minería. Son santuarios. Son santuarios, los tenemos nosotros, pero no los valoramos, el gobierno no los ha valorado lo suficiente. En esas zonas, por ejemplo, en el Estrecho de Magallanes, en el Cabo de Hornos, en Tierra de Fuego, toda la zona patagónica es un santuario a la naturaleza. Eso me lo traería de allá. De Holanda y Bélgica me traería la organización rural que tienen, que para mí es excelente. ¿Qué más? Bueno, no, de Egipto y de Grecia, ese respeto profundo también por lo ancestral, por sus monumentos, por sus museos. Entrar a un museo en esos países es para uno quedarse, vale la pena. Nosotros no tenemos mucha recopilación de lo que nos dejaron los ancestros. Aquí alguna vez yo hice una exposición con las cosas antiguas, entonces me traje la sillita pequeña en que nos montaban pequeños, el pilón, la jíquera, toda esa cantidad de cosas, y la gente la miraba como raro. O sea, por Dios, no las conocemos ya ni en el vocabulario. Debiéramos volver a esa, sobre todo por ejemplo en literatura, volver a que los niños se familiarizaran con todo ese rol de palabras que teníamos antiguamente. ¿Hacia dónde va el mundo, doña Falira? No te sabría decir porque, a ver, de pronto dice que nosotros somos la parte retrógrada del mundo, ¿cierto? Porque seguimos añorando valores, urbanidad cívica, comportamiento, respeto por los demás. Esta época moderna tiene cosas muy buenas. La tecnología a mí me parece excelente, bien manejada, pero la tecnología está haciendo mucho daño. Y el narcotráfico, yo no sé dónde van a, pues, si hay otra vida, no sé dónde lo van a meter, porque acabaron con el mundo. Sí. Da mucha tristeza ver los niños de 8 o 9 años en dulces consumiendo droga. Eso, ya me parece que eso se le va a salir a todos los gobiernos de sus manos. Yo no le veo futuro a la niñez de hoy. Sinceramente eso me duele. ¿Qué instrumentos conserva doña Falira de su época? ¿Pero como qué tipo de instrumentos? Como esas radiolas o... No, todo lo viejo. Cámaras de cajoncito. Cuando era la primera camarita me la dieron cuando terminé quinto, que me fui al internado. Y tengo una colección de fotos del colegio que no la tengo sino yo. Todavía me reúno con mis compañeras de estudio para ir a traernos las antigüedades, para ir a las hojitas amarillas que tenés por ahí copiadas. O sea, soy casi que recicladora de las cosas viejas. En la finca, por ejemplo, yo nunca he puesto una porcelana. Coloco raíces, cosas del ambiente, porque yo soy enamorada del paisaje y del ambiente y de las cosas sencillas. Los invito a mi casa, un día de estos van y se toman algo allá. Muy bonita. No creo que sea tan bonita, es una casa antigua, pero mire, conserva cosas muy lindas, conserva los empedrados en piedra clavada y es la única de Salgar que los tiene. A eso me refiero. Es bonito en el ambiente, en el ámbito donde está la naturaleza. Sí. Es muy agradable estar allá. Sí, porque, a ver, cuando compramos esa casa, hace 38 años, ya la habían deteriorado mucho. Entonces hubo partes que no las pudimos conservar, pero por ejemplo para nosotros las tapias son sagradas, los empedrados son sagrados y sobre todo tienen una parte afectiva porque yo viví en la zona de La Botija y los únicos empedradores de piedra clavada eran mis vecinos. Entonces hay una parte afectiva para conservar, por ejemplo, la piedra. Es difícil, ya nadie trabaja la piedra clavada. Son tradiciones y cosas que entonces yo mucho. Sí, recolecto mis piedras donde molían el maíz, los pilones, las primeras maquinitas. Tengo la maquinita, por ejemplo, de despulpar de mi padre cuando fue dueño de la curva cerrada donde hoy está Jaramillo. Esa tierrita la heredó él. Y la primera despulpadorcita que él tuvo me la regaló antes de morir porque murió hace 2 meses. Doña Falira piensa seguir realizando, conociendo culturas.
Sí, uy, mientras pueda caminar, claro que sí. ¿Su próximo destino cuál va a ser? Creo que Turquía. Turquía porque es muy espectacular y yo hice un recorrido muy completo de 2 meses por Europa, pero no alcancé a ir a Turquía. Visité las islas griegas y dentro de esas islas hay una isla turca muy linda, pero Turquía como tal no lo conozco y dicen que es espectacular y por lo que he leído es un país fantástico. ¿Con quién viaja doña Falira? Generalmente viajo con mis hijas. La hija menor, cada año su celebración, por ejemplo, cuando cumple años de matrimonio, es un viaje. ¿Sí? Y ahí me anota, entonces yo lo único que tengo que hacer es recoger el dinero y conseguir compañía para compartir una habitación. Me viajo con primas, con compañeras de trabajo ya pensionadas, con mis hijos. Claro que los hombres no. A Juan no me gustan sino las motos, las cuatrimotos, acampar, pero yo creo que eso lo he heredado porque yo también soy capaz de hacer eso. ¿Le gusta sí, también eso? Me gusta. O sea, me gusta desde el Hotel 5 Estrellas hasta la carpa. ¿Y don Wilson? No. Él ve los documentales y dice, no, eso ya lo conocí por televisión. Y le digo, yo no es lo mismo. No. Lo logramos sacar el año pasado por los 50 años a Boyacá y le encantó. Sí. Hicimos todo el recorrido de Boyacá y ya dice que sí nos acepta de pronto otro paseo. Ya le está cogiendo amor Sí, también. pero en 51 años les voy a contar. Con él he hecho 3 paseos. Fui a las islas y lo tuve que llevar sedado porque le tiene pavor a los aviones. Nos fuimos con la familia de él para el valle y renegó todo el paseo porque tenía que cargar muchas maletas. No, salir con mujeres, ese es un problema. Uno cargando maletas. Así decía. Sí. Cargue maletas, espera que se organice. Sí, les gusta mucho. Vamos de pronto al Urabá Chocuano porque allá la hija y una hermana mía tienen una cabaña muy agradable. Y tenemos un primo y lo visitamos con frecuencia. Pero es el hobby de él es ir a Urrao, jardín, no sale, de ahí no sale. Del suroeste. Y eso lo disfruta mucho. Escuchamos en el fondo, doña Falira, las acacias. Habla también de esas casas que fueron abandonadas, que ya no se ve esa alegría de los niños correteando por los patios. Porque son las imágenes de las casas que yo conservo de mi niñez, de mi adolescencia. Porque yo, a pesar de haber estado esos 8 años de tiempo completo en el campo, mis vacaciones todas eran buscando las fincas de los primos, de los tíos. O sea, yo no pasaba unas vacaciones acá, solo cuando mi mamá me tenía una caja con retazos para coserle a mis hermanos, porque yo de 13 años aprendí a coser. Entonces eso sí no me lo dejó mi mamá olvidar. Bueno, doña Falira, por acá hay algo muy especial que nosotros nos hemos tomado el gusto de leer algunas páginas. Se llama Desde el Alma. Rafael Wilson Vélez y Falira Londoño, usted y su esposo. Sí. Son escritores también, les gusta la poesía. A ver, nos encanta la poesía. Yo no diría tanto que escritores porque no seguimos mucho las normas literarias. Él es muy repentista. Y lo mío es como muy romántico. No respeto mucho las normas de la rima, las aprendí en literatura porque no las hacían practicar. Las clases de literatura eran de mucha rigidez, los ensayos que teníamos que hacer. Pero, por ejemplo, acá no. Yo mis escritos de estudiante, no los conservé. Doña Falira, cuando estamos realizando el guión y la invitamos al programa Conversemos, usted fue sacando esta hojita. Yo creo que los televidentes la observen. Y es un escrito de la Liboriana. Sí, cuando usted me dijo que tenía como hobby también escribir, yo dije, debe escribir cosas bonitas. Pero cuando uno lee el sentimiento que hay en un poema como estos, en un escrito como estos, dice uno que realmente doña Falira no es simplemente un hobby, porque esto llena, esto toca. Así de pronto usted no siga o no sigan esos reglamentos literarios que hay para escribir, esto toca, llega muy al fondo del alma, y cuando uno lee este tipo de escritos pues realmente se emociona, se conmueve. Yo quisiera que usted se los leyera a los televidentes. Hoy de recitar nunca lo logré, pero sí se los puedo leer. Dice: oh Liboriana, eres hija del imponente cerro y bajas las laderas serpenteando, como hilillos de plata que se esfuman entre rocas y espumas por el campo. Hacen guardia de honor en tus orillas los guayacanes y ceibos florecidos, los trinos de las aves mañaneras y la silueta cobriza de los búcaros.
Las garzas con el sol naciente descienden hasta el Cauca en raudo vuelo, y en las tardes engalanan los recodos, batiendo sus alas al vaivén del viento. Paisanos queridos de mi pueblo, en ti buscaban el fugaz descanso, levantando sus carpas junto al fuego, disfrutando de tu música y tus charcos. Cuántas veces mirando en tu ribera el verdor de frondosos cafetales, sentada a la vera del camino, hilaba nostalgias y ansiedades. Las nubes plomizas han llorado, y sus lágrimas vertidas desde el cielo han despertado tu indolente furia, cegando vidas y arrasando sueños. Tus aguas cristalinas ya no invitan como antes a jugar entre tus charcos, han cubierto de lodo tus aldeas y han sembrado por doquier dolor y llanto. Así como remuevas tu corriente, este pueblo de pujante raza cerrará las heridas que has dejado y a tu vera florecerá de nuevo la esperanza. Muy bonito, doña Falira. Muchas gracias. Realmente llega muy al alma. Cuando lo leía, yo también empecé a reflexionar. Sí. La Liboriana, el río, eso que nos ha regalado paisaje, que nos ha fortalecido también la naturaleza y que nos ha brindado tantas cosas, que fue nuestra amiga o nuestro amigo el río, donde la gente jugaba, armaba las carpas, hacía las fogatas. ¿Cómo es que ese amigo tan grande ocasionó una tragedia? Entonces es complejo escribirle a ese tipo de situaciones. A ver, de pronto sí puede ser muy complejo, porque es que el río nos está devolviendo algo. Abusamos de sus orillas, construimos prácticamente en zancos, no respetamos su lecho y él nos devolvió la tragedia, desafortunadamente. ¿Qué pasa y qué lamento? Que las administraciones tienen una oficina que se llama planeación y esa oficina no funciona tampoco a nivel rural, porque estas tragedias se pudieran evitar. Si cuando inician las empresas cafeteras tuvieran cuidado con los piedemontes, dejaran también zonas verdes, recogieran todo lo que podan, lo que cortan y no lo dejaran a la orilla de las vertientes, estas avalanchas no se habrían dado. Hay unas que no tienen control, que irremediablemente pues, no se pueden controlar, pero estas, por ejemplo, sí. Nosotros salimos a todos los pueblitos del suroeste y siempre eso nos cuestiona. ¿Por qué las oficinas de planeación permiten construir de esa forma? Eso se hubiera podido evitar y no lo hacen. Doña Falira, en la historia de Salgar han ocurrido muchas tragedias, dicen en los libros. Sí. Y es curioso que uno observa en los lugares que ocurrieron esas tragedias y ve otra vez las mismas viviendas construidas en el lugar donde ocurrieron los hechos. Por falta de control. Eso es desafortunadamente una oficina que tienen todas las administraciones y que llama control, planeación, otras con muchos nombres, pero eso no opera. Muchas veces porque hay plata bajo la mesa, desafortunadamente, porque estamos en un país corrupto y eso hay que reconocerlo. Si queremos cambiar un poquito este país en que vivimos, hay que atacar duro la corrupción. Bueno, doña Falira, ya hablamos de O Liboriana, ese bonito escrito, Desde el alma. ¿Cómo escribieron este libro? ¿De dónde nació? Este libro nació en el idilio. Yo no influí. Wilson es muy dicharachero, entonces se sienta con los amigos en el parque y cuando escribe algo se los dice. Él es muy repentista, es jocoso. Entonces algún día en el gobierno de Olga Eugenia, que estaban promocionando personas que escribían en el municipio, le propusieron editar un libro, pero con tan mala suerte que él tenía una agenda vieja llena de escritos, por descuido la botó. Cuando nosotros fuimos a tratar de colaborar con la edición del libro, no encontramos la agenda. Ya había pasado a la basura. Resulta que él no tenía el material completo para un libro. Entonces las hijas me propusieron: mamá, usted tiene por ahí unas cositas escritas, completa el libro de mi papá. Entonces el mío fue un complemento de lo que él escribió, por eso está en la parte de atrás. Pero realmente el mérito del libro es para él. ¿Qué podemos encontrar en este libro? A ver, una recopilación de mi vida romántica. Yo fui muy romántica. Después de la madurez me cuestionan muchas cosas, el abandono de los ancianos. Entonces yo trabajé en alguna época colaborando para el asilo y me dolía en el alma ver que llegábamos y veíamos personas conocidas, ancianos conocidos que nunca los visitaban,
que los llevan a un asilo, los dejan. Por eso hay Olvidan. algo escrito al anciano. Le escribo a mis hijos, a mi nieto, pero sobre todo mi poesía va muy enfocada al paisaje, a esas remembranzas de niñez, a las casas que habité en la zona rural, a mi escuelita rural. ¿Y cómo vive ahora doña Falira? Vivo plena, feliz. Vivo el hoy, el momento, el ahora. Pues es mañana, ¿para qué nos preocupamos? No lo sabemos. Y siempre soñando con viajar. Viajar, me dedico mucho a los jardines, cuido mi casa, todavía no manejo empleadas de tiempo completo. Soy muy celosa de la privacidad del hogar. Y ahí voy con mi casa grande, y el día que me quede demasiado grande y que ya sienta que no soy capaz de administrarla, hago una piececita de cancel con servicios y me paso para una pieza de cancel y listo, a terminar mi vida con más comodidad. ¿Cómo le gustaría ser recordada? A ver, como una persona muy respetuosa del otro, muy celosa de la unidad familiar, emprendedora, grata, creyente. ¿Qué más te digo? No, yo creo que es suficiente, leal. Suficiente, valora bastante la lealtad, la gratitud. Así es, doña Falira, la mujer invitada en el programa del día de hoy en Conversemos. Hoy tuvimos un rato muy agradable con doña Falira. Nos hizo recordar esas épocas bonitas de la ética, de la disciplina, de los valores familiares. Esa época bonita del campo donde trataban al campesino y al trabajador como alguien muy especial, como alguien más de la familia. Nos recordó esa calidad que deben tener también los educadores, que no solamente deben ir a cumplir un horario, sino que le ponen el alma, el corazón a la comunidad, que ayudan también en lo social. Nos recordó a esa madre ejemplar, esa mujer de hogar, que siempre une la familia, Sí. que siempre inculca los valores. Y nos recordó también que aunque tengamos capacidad económica, el dinero no se puede acumular. Oh, El dinero es para disfrutar, para viajar, para conocer, para compartir. Así es doña Falira, la persona invitada en el día de hoy en Conversemos. Muchas gracias doña Falira por aceptar la invitación. a ustedes muy amables por haberme invitado, muchas gracias. Un mensaje para la comunidad. Que salgamos adelante, todavía se puede luchar, no hay que decir no se puede, ese es mi lema y ese es el que me ha tenido en un hogar unido y en una comunidad sostenida. Muchas gracias doña Falira. A ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por acompañarnos en la emisión de hoy de Conversemos. Nos vemos en una próxima.